Hola Osvaldo, ¿cómo te va? Hola Guille, ¿cómo estamos? Bueno, en parte vamos a hablar hoy de, yo diría, una realidad dual que vive el país, porque por un lado el gobierno se jacta de algunos logros, inversiones y fundamentalmente sectores de la agroindustria, la minería, el petróleo, pero por otro lado hay una realidad que es muy palpable, ¿no? Por más que se hable de récord de consumo, por otro lado hay un gran porcentaje de las familias que están endeudadas, Sí. y no llegan a fin de mes, incluso para la compra de cuestiones básicas, ¿no? Mira, Guille, Sí. en lo personal las señales Sí. de alarma se encendieron cuando uno que frecuenta periódicamente el súper para hacer las compras cotidianas, encontraba el cartel, financiamos hasta 3 cuotas sin interés. Yo dije, una compra de un súper hasta 3 cuotas sin interés. Bueno, y uno ve que una compra mensual está arriba de los 120, 150, 180 mil pesos. Entonces, cuando uno empieza a financiar sus compras a través de la tarjeta, es un mecanismo que tiene que seguir bajo esa modalidad, porque cuando vos decidiste, bueno, digo, esta vez no compro con tarjeta, pagás en efectivo y a fin de mes te llega el resumen de la tarjeta anterior. Entonces, haces un pago doble, ¿no? Y allí se aparecen esas primeras alarmas. No, ni hablar si sacas un crédito. Si dan clave en crédito, banco, mutual, etcétera, ¿no? Porque tenés que estar... en su defecto, el pago mínimo de la tarjeta con intereses que son siderales, ¿no? Bueno, no por nada, dentro de los sectores que más traccionaron en el crecimiento del PBI estuvo la intermediación financiera, ¿no? Sí, sí. Bueno, y el gobierno se ha propuesto una suerte de plan de, no sé si llamarlo desendeudamiento o alivio. Limpieza de sueldos. Alivio. Tiene distintas... No, digo para, a ver, que el crédito o el banco o la mutual no te lleve el 50% del sueldo, si no, no vivís. Con nosotros Malena Sario. Malena, ¿cómo estamos? Gracias por estar aquí. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, entiendo que deben haberse prendido luces rojas a partir del momento que el gobierno pone y mete mano en una relación entre privados, pero que afecta severamente, ¿no?, las economías familiares. Sí, por supuesto, esta medida que anunciamos la semana pasada tiene que ver con una lectura social de la realidad en que estamos atravesando, donde estamos viendo que las tasas de morosidad de las familias de Argentina están en los niveles históricos. Muchos hablan de que se retrotrae a las tasas que se vieron en la crisis del 2001. Eso que nos lleva el gobernador Maximiliano Puyaro nos insta a los equipos, visto estas alarmas, de empezar a generar o a pensar determinadas baterías de herramientas que nos permitan atender esta situación que, por supuesto, la provincia de Santa Fe no permanece ajena. Entonces, en ese marco, donde también vemos que la economía no arranca, que se profundiza la recesión en la actividad económica y que nuestras familias están endeudadas. Así que tenemos una situación crítica social que tenemos que atender, hacernos cargo, y estas es un poco las distintas medidas que apuntan a descomprimir o a mejorar. Nosotros le llamamos, eso es un plan de protección integral, de protección de los ingresos de los trabajadores, ¿no? Porque lo que queremos es generar herramientas que puedan descomprimir la disponibilidad de ese trabajador mes a mes, y ahí donde apuntamos, teniendo en cuenta por un lado lo que es el sector público y por otro lado el sector privado y los trabajadores autónomos. Y hablando de números, ¿en cuánto estamos? Bueno, en lo que es el sector público, que es el que estudiamos, ¿no?, porque es nuestra administración, estamos observando que más del 30% de los trabajadores tienen descuento en sus saberes por el sistema de código de descuento. Recordemos para la audiencia que el sistema de código de descuento son entidades habilitadas, que solamente forman parte de las asociaciones mutuales y cooperativas, es decir, son entidades sin fines de lucro, que pueden hacer operaciones financieras con los trabajadores y descontarlo eso a través de los recibos de sueldo. Del recibo de sueldo. Cuando observamos, ¿por qué lo observamos? Porque nos estaba llegando ya la información de que todos los esfuerzos en aumentos salariales que estábamos haciendo desde el gobierno también tenía un correlato donde no lo terminaban de ver, porque todo terminaba cayendo parte de ellos en los códigos de descuento. Entonces empezamos a mirar el comportamiento y ahí lo que observamos que de esos 35.000,
12.000 nosotros los consideramos en una situación más crítica porque tienen afectados sus haberes en más del 25%. Lo mismo observamos con los pasivos de la provincia, donde estamos en un correlato de 7.000 pasivos. Y si eso lo traspolamos a la actividad privada, nosotros consideramos que entre 60.000 trabajadores privados de la economía en Santa Fe están con las mismas situaciones. Entonces creemos, ¿no?, que son datos que nos obligan a hacernos cargo y a presentar propuestas para aliviar a esas familias. Y la idea es que se descuente hasta cuánto. Bueno, con respecto a los trabajadores públicos, nosotros nuestra intención, y que lo vamos a llevar a la práctica y estamos trabajando ahora fuertemente, es que en el mes de mayo ya vamos a aplicar esta nueva raya que establece que los recibos de los salarios de los trabajadores van a tener un tope en el descuento por código de descuento. 25%, más de eso no se va a descontar. Hacia el futuro, por supuesto, el tema que queda es la banda, digamos por así, o el segmento de los que contrayeron deudas anteriores a esta norma. El remanente de aquellos que están... Exactamente. Bueno, ese remanente nosotros en primera instancia le vamos a pedir a las entidades acreedoras que hagan un esfuerzo y refinancien ese saldo. Convengamos que las entidades financieras tienen un doble beneficio. La tasa que cobran, que son por lo general es bastante más altas que las tasas de mercado, y un índice de incobrabilidad muy bajo, porque con el código de descuento tienen asegurado su cobrabilidad casi en un 95-98%. Tienen un riesgo menor en el cobro a partir del código de descuento, por eso le queremos exigir le vamos a pedir este esfuerzo para que refinancien esos saldos que exceden del 25% con una tasa mejor a las del mercado, porque establecimos también un límite de tasa, que es la del Banco Nación, para los préstamos de empleados públicos. Si esa entidad no quiere, porque no está obligada, porque ese compromiso se adquirió bajo una regla jurídica diferente, bueno, ahí nosotros vamos a abrir el abanico a que haya otras entidades que sí quieran refinanciar, y en el último instancia llega el Estado para garantizar esa diferencia a través de un sistema de anticipo. A ver si lo entiendo bien. Yo tengo un crédito con la Mutual A, ¿no? Y no quiere entrar en este plan de refinanciación. Entonces, lo que puedo hacer es tomar un crédito en la Mutual B para cancelar aquí, y esta B me va a aceptar que no tenga más del 25%. Exactamente, lo permite el sistema, una cancelación con otra entidad dentro del mismo sistema, y que esa operatoria tiene que encajar, digamos, en ese nuevo tope del 25%. ¿Esto qué implica? Que tiene que refinanciar a un mayor plazo y a una menor tasa para poder ubicarlo en ese segmento de cada trabajador, ¿no? Porque depende de la situación de cada uno. Y si no acepta la entidad, queda fuera del sistema. Si no acepta la entidad, no le vamos a permitir, va a cobrar lo adeudado a la fecha, pero hacia el futuro no va a poder cargar más una operación en el sistema de código de descuento. Y en lo personal, el deudor no va a aparecer como moroso. Bueno, por supuesto, por eso es que son las instancias. Nosotros siempre vamos a cuidar a ese trabajador y vamos a cuidar a ese salario, por eso si no aparece una entidad que quiera refinanciar dentro del mismo sistema CUAT, va a ser el Estado el que va a garantizar ese refinanciamiento con un anticipo de haberes, por supuesto, todo esto bajo el consentimiento expreso del trabajador, ¿no? Malena, ¿tiene nombre y apellido, entiéndase bien esto, entre comillas, esta medida? Porque la experiencia nuestra, Guille, tenemos unos cuantos años encima, sabemos que los sectores más afectados por estos códigos de descuento son los sectores de la fuerza de seguridad, principalmente, en una gran medida. Policías que llegan y cobran muy poco de su recibo de sueldo porque tienen tomada sus montos por código de descuentos. ¿Es la policía, los agentes penitenciarios y personal de seguridad mayoritariamente? No sé si tiene nombre y apellido, sí es una realidad social que atraviesa a los sectores de trabajadores, por supuesto, que son los que están en una banda salarial, porque es lo que se compromete más, pero no solamente son los sectores policiales, que sí es una problemática y que de hecho fue manifestada por ellos mismos en esos momentos que se vivieron al principio de año. Ellos mismos manifestaban que todos los esfuerzos que hacíamos el Estado para mejorar los salarios se terminaba yendo en los códigos de descuento, pero también tenemos de otros sectores como docentes, asistentes escolares, asistentes hospitalarios, o sea, no podríamos decirlo que es de un solo sector, sino que creo que abarca es transversal la problemática de los trabajadores. De hecho, también esto replica en las actividades en los trabajadores del sector privado. Bueno, en ese caso,
¿qué se hace? ¿El gobierno qué medida toma? ¿O es una exhortación a que pase de esa manera? Porque usted y yo hicimos un contrato, no pertenecemos al Estado y yo tengo que pagar más del 35% de mis ingresos en cuotas, en una cuota con una mutual, entidad financiera, banco, etcétera. Bueno, con el sector privado nosotros también, como Estado, no solamente tenemos que mirar los propios, sino también nosotros gobernamos para la ciudadanía de Santa Fe, por lo cual tenemos que abordar a toda la sociedad santafesina, y para el sector privado lo que nosotros estamos trabajando y el equipo de la Secretaría Financiera está trabajando, primero con el banco, el agente financiero de la provincia, que a partir de la licitación tiene obligaciones, que estamos trabajando una línea de crédito para trabajadores del sector privado y autónomos que puedan acreditar una deuda, que lo que estamos pidiendo son tasas bonificadas, mayor plazo, para poder aliviar la situación de esos trabajadores. Y estamos invitando a otras entidades financieras y también estamos invitando a las cámaras empresariales que puedan hacer lo propio con sus propios trabajadores también, ¿no? Porque creo que esto es una tarea que tenemos una responsabilidad, y creo que son momentos difíciles donde tenemos que atender al eslabón más débil. No entender lo de las cámaras empresariales, que atiendan sus propios trabajadores. También, porque una empresa puede tener la posibilidad de poder auxiliar a través de alguna instancia interna o a través de algún convenio con sus bancos pagadores, digamos. Está abierta la posibilidad para que se puedan sumar distintos actores. Y también pensamos en aquellos trabajadores de las economías informales en nuestro país, que sabemos que son un porcentaje importante, que tal vez no puedan acreditar con los requisitos que establece el sistema financiero, pero que también están endeudados y puedan acreditar una deuda. ¿Y cómo se hace en esos casos? Bueno, ahí nosotros vamos a generar una línea dentro del Banco Solidario que administra el Ministerio de Igualdad y Desarrollo, para también llegar a esos sectores más vulnerables. Malena, si ustedes lanzaron este programa, me imagino que habrán recibido la opinión de los interesados o los acreedores en este tema. ¿Cuál ha sido la recepción? Bueno, la recepción primera que tenemos es la de los propios trabajadores. No, eso me imagino que sí. Está claro que están esperando que esté todo... ¿Y del acreedor? ¿Qué dice el acreedor? Bueno, los acreedores es como hasta, digamos, las respuestas que hemos tenido de las que tienen que ver con asociaciones de entidades gremiales lo han recibido no de mal manera, porque tienen la misma problemática. Son los propios trabajadores afiliados a esas organizaciones que le manifiestan la situación, así que en eso no hemos compartido, y bueno, se están desarrollando algunas reuniones de otros actores, pero tenemos una decisión clara en la provincia de proteger el salario de los trabajadores. En concreto, en junio, cuando se cobre en mayo, aquellos que tengan una afectación superior al 25% van a ver que ese va a ser su límite. Sí. Sí, en la medida que presten su consentimiento, porque por supuesto necesitamos, obvio. Pero sí, nosotros en el sector público lo vamos a hacer efectivo a partir de mayo, con los haberes de mayo que se perciben en junio, y bueno, y estamos trabajando fuertemente para que en las próximas semanas ya se puedan anunciar las líneas de crédito para el sector privado, para que también pueda hacer lo propio. Malena, muchas gracias. Muy amable. No, gracias a ustedes por el espacio. Establecemos aquí una pausa, enseguida estamos retornando en Par de Haces.